plática forma parte de una campaña de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Sí, ayer hablaron de por qué es importante de hacer reflexión ya del envejecimiento, pues porque todos vamos para allá, ¿verdad? Y la cuestión no es decir, ay, tiene 90 años y está postrado en una cama. Tiene 90 años y tiene un envejecimiento exitoso y activo. Yo creo que eso es pues el deseo de todos, la aspiración de todos los seres, ¿no? Tener una calidad de vida. Bueno, ya sabemos que el envejecimiento se está dando de manera muy acelerada por todos los factores que confluyen y que los retos, el principal reto es en la familia, como ya bien lo dijo el doctor. Van y abandonan al adulto mayor a los centros de urgencias en un hospital porque están próximas las fiestas decembrinas o la fiesta que sea, o la Semana Santa. Van y los dejan y emprenden la graciosa huida. Sí, desafortunadamente tenemos eso. Aquí también hay que devolverle la responsabilidad a la familia, ¿sí? Porque yo siempre les comento en los cursos que nosotros tenemos que devolverle a nuestros padres un poco de lo mucho que nos han dado a través de su vida, ¿no? Y aquí me gusta hacer mención de cuando un bebé nace, esté enfermo o no esté enfermo, de manera religiosa y puntual, cada mes se le lleva al pediatra. Y tenemos plenamente establecidas las etapas en la niñez. Sí, las vacunas, toda la atención que requiere una persona menor de edad. Y hay muchos pediatras, ¿sí? Y yo pregunto, ¿por qué no hay tantos geriatras? Si también la persona adulta mayor tiene que tener ese servicio especializado de un médico geriatra. Hay pocos geriatras en el país porque no hay mucha demanda de adultos mayores, ¿sí? Yo que he estado en los estados les pregunto, ¿por qué no van al geriatra? Primero, en todo el estado conozco a uno, comenta, ¿no? Hay pocos. Después, pues no tengo dinero para pagarlo, ¿sí? Y aquí es donde debe entrar la familia, acompañar al adulto a su atención, pues también de manera religiosa cada mes, para estar viendo pues todos los procesos en la vejez, ¿sí? Los alimentos. Dice el artículo 4 de la Constitución que todas las personas tenemos derecho a los alimentos. Punto y seguido dice, el Estado lo garantizará, ¿sí? Ahorita ustedes saben cuáles son las pensiones que les dan a las personas adultas mayores, ¿sí? Son pensiones que no alcanzan en la realidad a cubrir todo lo que abarca el término alimentos, porque no nada más es la sopa y el pollo, es la habitación, es la rehabilitación, es la recreación, es el acceso a la cultura, al agua potable, a todo lo necesario para la subsistencia. Y estos 1,000 pesos pues no alcanzan para todo esto, ¿cierto? Entonces aquí hay que devolverle la responsabilidad a la familia. Y muchos adultos me dicen, ay, olvídalo. O sea, no es tema porque yo no he sido asertiva o asertivo en pedir y pensar que no es una ayuda, sino es el cumplimiento de una obligación que tenemos por el simple hecho de ser familiares, ¿sí? Moralmente es ley de vida, y cuando no se puede así, ahora sí que por las buenas, pues la ley ya ha establecido desde hace muchos años que podemos exigir la pensión alimenticia a los hijos, ¿sí? El problema es que lo ejerzan, como decía ahorita el doctor Valdés. Igual cuando son víctimas de violencia y discriminación se presentan en la misma proporción en los dos extremos de la recta de edad,
tanto en los niños como en los adultos mayores, por la fragilidad que representa la edad, ¿sí? Y hay una fiscalía, una agencia especializada aquí en el Distrito Federal que se encarga de la atención, salud, de la atención específica en la Procuración y Administración de Justicia, tratándose de violencia familiar que involucre a personas adultas mayores, ¿sí? Y a la fecha de su creación, pues tiene como 300 denuncias interpuestas, y el mayor manifestación de violencia que se denuncia es la psicoemocional. Porque lo que pasa es esto: cuando el oficial secretario le explica al adulto mayor cuáles son los alcances de este acto jurídico, el adulto dice: yo solo quería meterle un susto. Y ahí le dicen: aquí no somos el copo, discúlpeme, aquí no. Y cuando había la posibilidad de otorgar el perdón, pues hacían trabajar a los servidores públicos, y al rato iban y otorgaban el perdón, ¿sí? Y entonces esto resta credibilidad. Y aquí sucede porque el adulto mayor tiene su autoestima así de pequeñita, ¿sí? Cuando una persona es víctima de violencia, la autoestima se merma. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que fortalecerlos primero emocionalmente, para que ellos puedan en un momento determinado decidir ya ejercer una acción, independientemente de que sea mi hijo, mi nieto, mi nuera, mi yerno, etcétera, ¿sí? Porque todos somos titulares de derechos humanos y todos merecemos un respeto. Y esta parte de vivir sin violencia, pues también es un derecho establecido, ¿sí? Ahora, la sociedad, pues el reto también es amplio, muy, muy grande, en cuanto al necesario cambio de conciencia y en la apertura de oportunidades, tanto laborales, culturales, recreativas y sociales, es decir, actividades incluyentes. Hace rato el doctor decía: construir una sociedad para todas las edades, que es un lema que sale de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, y pues es un reto de muchos países, no solamente de México. Y el gobierno, bueno, en la implementación de políticas públicas, de política focalizada para el adulto mayor. Siguiente, por favor. Aquí quiero ver también una parte muy importante que ahorita siento yo que es el punto medular de la falta de respeto y la falta de consideración hacia las personas adultas mayores. Antes se decía, y todavía en muchos pueblos se oye, que los valores se maman en casa, ¿cierto? Lo han escuchado. Ahora, con toda la globalización, las nuevas necesidades, los horarios tan amplios de trabajo, las familias han cambiado, ¿sí? Hay un poco más de 33% de hogares jefaturados por una mujer sola. El doctor Ernesto Lamoglia, un psiquiatra muy reconocido en el país, dice: en México ahorita hay dos tipos de familia: las disfuncionales y las que todavía no aceptan que lo son, porque en todas las familias hay un cierto grado de disfuncionalidad, ¿sí? Un hogar empieza a ser disfuncional cuando el cuidado y atención de los hijos pues se deja a cargo de, en el mejor de los casos, de los abuelos. Pero muchos abuelos ya dicen: yo ya no, ¿sí? Yo no puedo o no quiero, ¿sí? La televisión, los medios de comunicación. En la escuela, los maestros dicen: yo enseño a adquirir habilidades, enseño español, enseño matemáticas. Yo no transmito valores. Yo refuerzo los valores que se establecen en casa. ¿Y qué está pasando ahorita en las escuelas? No, para que una educación sea realmente buena en transmisión de valores, tiene que darse en casa, a la par con los maestros, totalmente de acuerdo a la opinión de la mamá con la maestra, todo para que el niño pues reciba una educación en valores. ¿Y qué pasa desde ahorita? A veces ni en casa se ponen de acuerdo en esto de la transmisión de los valores, ¿sí? Hay valores encontrados,
o hay guerra entre los padres y uno dice sí, la otra dice no, y así estamos. Y después no le hagas caso a tu maestra, ¿sí? En el mejor de los casos, ¿sí? Y entonces, ¿a quién le queda la carga de la transmisión de los valores? Que es tan importante a los medios de comunicación. Y de pronto los medios de comunicación pues no transmiten la imagen del adulto mayor exitoso, líder, como lo tenía antaño. ¿Recuerdan? Que la palabra del adulto era ley, ¿sí? Incluso decían, soy una persona de palabra, y no había necesidad del papelito. Ahora, por desgracia, pues el papelito habla. Y si no hay papelito, se va esta cosa, pues a la borda, ¿no? Aquí tengo algunas frases que, pues tienen mucho que ver con la situación que ahorita viven los adultos mayores. Cuando el que manda pierde la vergüenza, el que obedece pierde el respeto, ¿sí? Cuando la persona permite ciertos actos en casa, ¿sí? Por ejemplo, beber o fumar, ¿me entienden? Ya está poniendo muy frágil esa línea de autoridad, ¿sí? Y entonces esa es la razón por la que a veces los nietos o los mismos hijos pues ya no tienen el respeto y consideración con los abuelos, porque se dice de pronto, soy el mejor amigo de mis nietos o de mis hijos, y no es cierto. Nosotros somos padres o somos abuelos, y me incluyo porque lo soy, somos abuelos y tenemos que siempre mantener esa línea de autoridad, ¿sí? De respeto hacia nuestros mayores. Nadie sabe para quién trabaja. También es parte de, pues de los abusos que padecen los adultos. Sí, y el doctor ya lo había comentado. La necesidad de hacer el testamento no es que yo ya me vaya a morir, ¿eh? Eso significa no dejar problemas, ¿sí? Y desde edades tempranas no necesitamos llegar a la vejez para dejar establecido esta parte. Padres complacientes, hijos tiranos. Ahorita por estas jornadas laborales tan largas, pues yo lavo mi culpa comprándole al hijo o a la hija, ¿no? O decimos a mi rey o a mi princesa, todo lo que quiere. Y se ha dejado de tener esta convivencia. Ustedes vean las mesas en los restaurantes cuando se supone es un día domingo, por ejemplo, de convivencia familiar. En lugar de estar comiendo y haciendo plática, cariñándose, todo el mundo está literalmente comiendo y en su en el celular, ¿no? Entonces aquí no se da una buena transmisión de valores. ¿Y por qué entro a los valores? Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué son los derechos humanos? No cuáles son, ¿qué son? Fuerte. Antes de 2011 hablábamos de garantías. Ya no son garantías individuales, ¿sí? Valores. Son principios, valores, normas o prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser personas y de conformar una sociedad, ¿sí? En nuestro país hay muchas posturas filosóficas al respecto. La que es aceptada es la postura del derecho positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos valores o normas necesariamente requieren de la actividad legislativa del Estado. Que estos valores y normas tienen que estar insertos en un instrumento jurídico de mayor jerarquía, y en nuestro país estamos hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, levante su mano quien la tiene en su casa, porque no es un instrumento exclusivo para abogados, es para todo el gobernado, y fíjense ustedes que cuesta como 15 pesos
y la encuentran en cualquier papelería. Sí, o la pueden bajar por el internet. Y es necesario que la tengan. ¿Quién conoce así de pe a pa esta ley? La ley de los derechos de las personas adultas mayores. ¿No la conocen? ¿Quién la conoce? Levante su mano. Bueno, la conocen, pero no. ¿Quién conoce realmente el contenido? Bueno, pues ahora ya tienen, bueno, desde que están trabajando en el INAPAM, que es el Instituto Rector de la Política Pública hacia el Adulto Mayor, están obligados, ¿sí? Tienen obligación de saberla, no digo yo de memoria, pero sí cuando menos saber en dónde puedo yo ubicar esto o aquello, ¿sí? Bueno, la Constitución Política se divide en dos partes. La parte orgánica, que es la que nos va a explicar cómo va a funcionar nuestro país, y la parte dogmática. La parte dogmática antes la ubicábamos como el capítulo de las garantías individuales, ¿sí? Era el primer capítulo de la Constitución y comprende de los artículos 1 al 29. Y tenemos un artículo también, un derecho en el artículo 35, que está en la parte orgánica, porque es el único derecho que requiere una condición para poderlo ejercer. Y estoy hablando del derecho al voto, a votar y a ser elegido en cualquier elección de carácter popular. ¿Y cuál es la condición? Pues la edad, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué digo? Siguiente. Vamos más. Vamos a analizar ahorita, siguiente. Sale, más. Ahí mero. En el 10 de junio de 2011 la Constitución fue reformada. Se reformaron 11 artículos. Pero bueno, para la materia que hoy nos ocupa solo vamos a analizar el primero, ¿sí? Y el capítulo se llama de los derechos humanos y las garantías para su protección. Dice el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, dice todos, no todos menos los adultos mayores, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado es parte. Ahora, aquí en cuanto a los tratados internacionales, ustedes saben que México forma parte de la comunidad internacional. Al interior de la ONU se gestan convenciones, tratados, declaraciones, pactos, que al pasar un procedimiento establecido en el artículo 133 de la Constitución, que es la firma del presidente y la ratificación por parte del Senado, pasan a formar parte de nuestro marco jurídico de protección. Y entonces la ONU en un momento determinado puede decirle a nuestro país, a ver, de todas tus recomendaciones que tú tienes en atención al adulto mayor, ¿sí? X recomendaciones, ¿qué has hecho? Ahorita en nuestro país solamente hay instrumentos declarativos. No hay ningún documento vinculante que obligue a un organismo internacional a preguntarnos cómo vamos en la atención y cuidado y en la salvaguarda y garantizarle el ejercicio pleno de todos los derechos a todas las personas, ¿sí? Lo hay para las personas con discapacidad, lo hay para las mujeres. El sector de la población más protegido, protegido es los niños, niñas y adolescentes. Entonces los adultos mayores todavía tenemos ahí un gran pendiente, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son estos instrumentos declarativos que de alguna manera nuestro país ha acogido algunos postulados de ahí, pero pues todavía falta la formalización, ¿sí? La firma y la ratificación de una convención. Ahorita el año pasado pues salió la Convención Interamericana por parte de la OEA, pero todavía hoy no está ratificada por México. Entonces aquí estamos como un poquito, un muchito desprotegidos, ¿sí? Y luego dice, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio, o sea, el de los derechos humanos,
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece. ¿Cuándo se restringe o se suspende el ejercicio de un derecho? ¿Los derechos son irrenunciables? No. ¿Cuándo se suspende o se restringe el ejercicio de un derecho? Cuando con tu conducta cometes un acto tipificado en el Código Penal de cualquier entidad federativa y la pena es privativa de libertad, ¿sí? Entonces, ahí obviamente se te van a suspender tus derechos políticos. No vas a salir a votar, ni van a votar por ti. Vas a perder la libertad de tránsito, te van a encerrar, ¿sí? Y dependiendo del delito que cometas, vas a perder derechos familiares, ¿sí? Pero fíjense ustedes que, y bueno, cuando haya algún evento de carácter natural como algún temblor, maremoto, guerrilla, ¿han oído hablar del toque de queda? Aquí es cuando se suspenden o se restringen de manera momentánea el ejercicio de los derechos, ¿cierto? Bueno, permítanme tantito. Pero fíjense que de pronto, pues los adultos mayores son los hijos pretendemos suspenderles o limitarles el ejercicio de ciertos derechos, ¿sí? Que me voy a casar, pero usted, o sea, ya a su edad, ¿sí? Que voy a trabajar, no, usted ya no va a trabajar, que voy a estudiar. Es más, fíjense, de pronto hay adultos que dicen, no me permiten ni comprarme una prenda de vestir, que porque ya para qué, ¿sí? Y nadie tiene derecho a suspender o a restringir el ejercicio de un derecho. Las madres de pronto solemos hacer eso, también con nuestros hijos, ¿sí? De, ya me enojé con el papá y ahora no se lo voy a prestar, ¿sí? Y es el ejercicio de un derecho de sus hijos, de convivencia con su padre y con la familia de su padre, ¿sí? Nadie tiene derecho de restringir ni suspender el ejercicio de ningún derecho, bajo ninguna circunstancia. Solo el presidente de la República lo puede hacer, ¿sí? Es el artículo 29 de la Constitución. Luego dice, perdón, es una autoridad. Fíjense aquí también, cuando hablamos de cuando una persona ha cometido algún ilícito y se suspenden derechos familiares, esa persona no va a poder demandarle pensión alimenticia a sus hijos, ¿sí? Porque hay un acto de un juez en donde dice, a lo mejor hasta tiene como penalidad la pérdida de la patria potestad en delitos cuya ejecución van en contra de los hijos, de su moral y buenas costumbres, ¿sí? Una violación, un abuso sexual, etcétera. Pero hay ocasiones, y esto es muy recurrente, en lo que luego los hijos dicen, me demandó la pensión alimenticia y fue un pegón, me humilló, me dijo, me hizo, abandonó a mi madre cuando tenía yo 1 añito y ahora tengo que darle pensión alimenticia. Pues aquí la situación es que nosotras y nosotros tenemos que cerrar círculos. En el momento que pasó esa situación, yo debía haber hecho algo, ¿sí? Debía haber denunciado el abandono, solicitado la pensión, etcétera, agotado todos los recursos judiciales que tengo yo a la mano. Y de pronto el pretexto es, no hay dinero y no hay tiempo, pero la consecuencia a la larga es terrible, porque si tú te casaste por bienes mancomunados y ahora sí que te sobaste el lomo tú sola o tú solo, y al rato viene la pareja y como no te divorciaste, ¿qué crees? Que nadie sabe para quién trabaja, ¿sí?
Y también puedes tener la situación esta de que te pueda pedir una pensión a ti y a tus hijos porque ya son exitosos, aunque tú sola te sobaste el lomo con ellos, ¿no? Entonces hay que cerrar círculos para que no suceda esta situación. Ahora, en la fracción segunda tenemos el principio pro persona, que dice que todas las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán en conformidad a la Constitución y a los tratados, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Y todos los aquí presentes son servidores públicos, ¿verdad? Todos somos servidores públicos. Bueno, pues este artículo nos mandata a nosotros, servidores públicos, que somos garantes de los derechos humanos. Y todos nosotros, me incluyo, somos garantes de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Y ahorita van a ver los alcances, van a ver las limitaciones, van a ver los obstáculos que tenemos de pronto para pues hacer bien nuestro trabajo. Dice todas las autoridades. ¿Y quiénes son las autoridades? Nosotros, los servidores públicos. ¿Sí? Todos los servidores públicos somos autoridades. ¿Sí? Con una investidura. La investidura que me da mi nombramiento. Ustedes son empleados federales, ¿sí? Y aquí viene el primer obstáculo. Dice en el ámbito de sus competencias. Quiero que levante la mano la persona que sabe, que conoce hacia el dedillo su manual de organización, su manual de procedimientos, que conoce la naturaleza jurídica del INAPAM, que sabe cuáles son los cambios que ha tenido el INAPAM, que tiene claro exactamente en qué silla está sentado, que puede llegar, que tiene claro que puede llegar hasta acá o hasta allá, porque el que puede lo más, o sea, la señora Cheli puede lo menos, pero el que puede lo menos no puede lo más, ¿sí? Porque me pueden acusar de excederme en el ejercicio de mis funciones, pero también hay responsabilidad por omisión, ¿sí? Por un no hacer. Y aquí tenemos el primer problema, los servidores públicos, ¿sí? Que tenemos que saber al dedillo como ciudadanos el contenido de la Constitución, aunque sean los primeros 29 artículos y el 35, ¿sí? Bueno, y el 33 también, que tiene, pero son como muy principales esos. El 33 es la obligación de los mexicanos de mandar a nuestros hijos a la escuela, ¿sí? Es una obligación, es un deber. Y la ley del INAPAM, la ley de los derechos de las personas a los que ustedes atienden, ¿sí? Porque fíjense, dice aquí la Constitución, que es nuestro ordenamiento con mayor jerarquía en nuestro país, que tenemos la obligación de promover, pero voy a promover y me costó trabajo hacer un concepto de derechos humanos, ¿sí? Voy a respetar. ¿Quién realmente sabe sus derechos y sus obligaciones? ¿Y quién realmente realiza sus obligaciones? Porque a la par de los derechos está una obligación, un deber, ¿sí? A lo mejor ustedes no conocen bien su manual de procedimientos o su ley, su reglamento interno, ¿sí? Pero sabe que laboralmente si llegan después de las 9, pues a los 15 minutos es un retardo, y a los 3 retardos es una falta, y la falta va a hacer más magro, o va a ser magro mi salario, y ya me duele, ¿sí? Entonces llego, pero ¿llego realmente a trabajar? ¿Llego realmente a trabajar? Eso es de tarea, ¿eh? Yo no digo que todos los servidores sean así, pero por eso está la mofa de la Sisi. ¿La han visto, este programa de Consuelo Duval? La Sisi, que está organizando las tandas, está vendiendo
está comiendo, se está pintando las uñas, se está comiendo la torta y el usuario está ahí esperando, y a lo mejor el usuario no sabemos si viene de mucho camino, si ha desayunado, porque a lo mejor no le alcanza ni para un desayuno porque tiene que regresar y los pasajes no son tan baratos, ¿no? No sabemos, pero nosotros, ¿mande? Así es que lo atendamos. Hablaba el doctor de la actitud, ¿sí? Con buena actitud. A la institución no le interesa si tú anoche te peleaste con tu marido, o si te alcanza y estás preocupada, o estás estresada, o estás con algún problema familiar. A la institución no le interesa eso, ¿sí? A la institución le interesa el trato con calidad y con calidez. O sea que dejamos los problemas en la casa y venimos con la mejor cara a trabajar, ¿sí? Decía Cristóbal Colón hace muchísimos años: encuentra la felicidad en el trabajo, no serás feliz, ¿sí? Por lo que les voy a decir más adelante, ahora que ustedes tienen trato con los adultos mayores. Dice que tenemos que proteger, esto es cobijar y garantizar, ¿sí? Los derechos humanos del adulto mayor. Un derecho humano es vivir libres de violencia, ¿cierto? Y si tu servidor público, ya platicamos más o menos el contexto de cómo se manifiesta la violencia en el adulto mayor y qué es lo que el adulto mayor hace. No hace nada por defenderse, ¿sí? Porque tiene miedo, por muchísimas situaciones. Si tú en tu trato con el adulto te das cuenta de que otra vez la señora viene golpeada y otra vez dice que se cayó, pero el cuerpo habla, incluso muerto el cuerpo habla, ¿sí? Y esas señales no es de que se cayó o no es de que se le atravesó la puerta del refrigerador, es de que le están golpeando. Tu servidor público, ¿qué tienes que hacer en atención a este mandato constitucional? Denunciar. ¿Realmente quién lo hace? Ojo, vamos a eso. Tú tienes que denunciar porque tienes esta obligación constitucional, ¿sí? Y el adulto mayor tendrá que ratificar, ¿sí? Pero tú ya cumpliste. Tú ya diste aviso de que está sucediendo algo en el entorno familiar de este adulto mayor. Y ya el adulto mayor pues tendrá que ratificar, pero a veces pues no es necesario que diga que sí, sino simplemente viéndolo ya es obligación del representante social de darle continuidad a este proceso. Ya se va de oficio. Así es, primero hay que fortalecerlo emocionalmente. Eso sí se puede ir haciendo con prevención y con pláticas, ¿sí? A donde el adulto asiste de manera regular en los centros de día o en las residencias, ¿no? Dice que de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que son características de los derechos humanos y que vamos a ver más adelante. En consecuencia, el Estado, o sea nosotros, tenemos que prevenir con estas pláticas, ¿sí? De prevención y de sensibilización. Y nosotros además estamos coadyuvando en la especialización de perfiles de servidores públicos que atienden a adultos mayores, ¿sí? Porque ¿qué sucede? El adulto mayor de pronto pues no oye bien, o no sabe escribir, no sabe leer y tiene que llenar formularios, o tiene principios de algún deterioro cognitivo que en cuanto tú le dices algo, voltea y ya se le olvidó,
Y el servidor público así con que yo a las 3 de la tarde ya estoy con mi tarjeta para checar. Me enfada que venga esa persona porque ¿cómo me tardo? Esas actitudes no sirven, ¿sí? Tenemos que, pues con la pena, ayudarle y explicarle con bolitas y palitos todo este proceso. Y para eso son los perfiles especializados, ¿no? No podemos quedarnos con, ay, no se puede. O, ajá, el miedo. No podemos quedarnos con esa postura, ¿sí? Porque si no vamos a seguir teniendo un México con impunidad, con corrupción. Y digo, yo pongo mi granito de arena por mi nieta, ¿no? Voy poniendo y voy haciendo pues lo que tengo que hacer. Y a veces dicen por ahí, perro que ladra no muerde, ¿sí? De pronto la gente con, ya la están asesorando, pues bajan el nivel de violencia. De que somos funcionarios públicos. ¿Por qué somos funcionarios públicos? Pues porque nos paga el gobierno, ¿no? Entonces, desde que recibimos, seamos de sindicato, seamos de ¿cómo se llama? Por contrato, por honorarios, sea lo que sea, recibimos un cheque de gobierno, recibimos un pago de gobierno, por eso somos funcionarios públicos. Ahora, servidores públicos. Entonces, lo que usted está diciendo sí es muy importante. ¿Cuáles son las primeras medidas de seguridad que deben de tomar, sobre todo las personas que hacen trabajo de campo y en comunidades como Guerrero, como Cuernavaca, como Michoacán, como Tamaulipas, todas esas? Sí es muy importante que, número uno, no den su número de celular privado o el personal, no lo pueden dar, no lo pueden estar dando a cualquier persona. Y nada más, la única persona, sobre todo en clubes, me parece que la única persona que puede tener contacto directo con las personas de clubes son los directores de clubes, no todos los de los clubes, no cualquier persona de los clubes. Dos, no se ostenten como tal de, yo soy funcionario del INAPAM. Una cosa es que queremos hacer cumplir nuestro deber y estar como en nuestro papel de servidores públicos, y otra cosa es que nos pongamos como ya en un papel más ostentoso de decir, yo soy funcionario público y yo puedo esto, yo quiero entrar aquí, yo soy del gobierno federal y bla, bla, bla. Eso sí, mantenerlo totalmente abajo, aunque no tengamos trabajo de campo. O sea, intentar no sobrepasar la función. Y también para las personas de trabajo de campo, intenten antes de entrar de derecho a lo que es, venga señora, nosotros le vamos a asesorar y yo le puedo ayudar a denunciar y hacer esto, ver la familia. Si ustedes mismos ya en un tercer contacto ven que la misma familia es renuente y no quieren y no eso, pues pueden aceptar o pueden iniciar como un acta especial. Que es ya con el Ministerio Público. Exacto, es otra opción, ¿no? Para llegar a hacer algo, pero ya es muy importante que ustedes también como funcionarios públicos o como servidores públicos se resguarden cuando tienen ese tipo de situaciones. Y si ven que los van siguiendo, se paran en el primer puesto de seguridad. Y si ven que, no sé, hay personas que los están amenazando, también, o sea, se paran en la primera patrulla, oiga, me está sucediendo esto y esto y esto. Y aquí, perdón, para evitar esta situación, perdón, ya sé, para evitar estas situaciones, lo que yo tengo que hacer es, pues, apoyarme del representante de la sociedad, que es el Ministerio Público. Porque fíjense ustedes, la trabajadora social puede llegar y tocar a la vivienda, pero si le abren, qué padre, podrá hacer su trabajo, y si no le abren, no lo va a poder hacer. En cambio, si el Ministerio Público, después de una denuncia de algún vecino, toca y bueno, no le abren, el Ministerio Público tiene la posibilidad de forzar cerraduras y sacar a esa persona de ese ambiente riesgoso, ¿sí? Sea niño, sea persona con discapacidad o sea una persona adulta mayor. Discúlpenme, ya no voy a poder dar el uso de la palabra porque tengo 10 minuticos nada más y tengo que irme de voladísima, ¿sí? Para poder pues ver un poquito más de esto, ¿no? Y aquí dice entonces que el Estado tendrá que prevenir, investigar, y por eso es necesario que yo sepa que mi nombramiento hasta dónde me permite llegar. Y estas situaciones prácticas están en el manual de procedimientos, ¿sí?, de su puesto laboral. O sea, si su puesto laboral dice, tengo el nombramiento de trabajadora social tal,
nivel tal o como le denominen, yo tengo que irme al manual de procedimientos y estos pasos que la compañera compartió, pues deben estar en ese manual. ¿Cómo puedo llegar? ¿Sí? Sí hay, lo que puede pasar es que que no estén actualizados, y sí hay, y no tengo que esperar yo, servidor público, que me los den, porque ahorita tenemos el derecho a la información y tenemos también esta garantía de la transparencia. Yo lo tengo que buscar en la página de mi institución. Es lo que les comento yo, que si todos sabemos perfectamente nuestros deberes, nadie tiene por qué trastocar nuestros derechos, ¿sí? En el caso que usted nos comenta, también es cierto que hay gente que como toda la vida la han estado bateando, y como no tenemos esta preocupación de investigar perfectamente en dónde puede ir una persona que viene de lejos, llega al INAPAM y yo no sé nada de lo que el doctor dijo hace rato, me quedo así, ¿sí? Y no sé dónde canalizarla. En cambio, estas pláticas de qué hacen en su institución, pues son muy buenas, porque saben perfectamente a dónde pueden canalizar a una persona que está presentando alguna señal de deterioro cognitivo, pues a la clínica de la memoria con la doctora María Esther, Luz Esther, ¿sí? Tener esa preocupación de saber, por eso es tan necesario saber en dónde estoy sentada, ¿sí? Y dice, tenemos que sancionar y reparar, ¿sí? Por eso tengo que saber yo cuáles son mis alcances, ¿sí? Evidentemente, pues un mando medio pues no podrá ni sancionar ni reparar, pero sí podrá prevenir e investigar. Siguiente, por favor. Bueno, las obligaciones del servidor público: cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado, es decir, saber para qué me alquilé y hacerlo con palitos y bolitas, ¿sí? Y con la mejor actitud. Observar buena conducta en su empleo, cargo, comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación o con motivo de con los adultos mayores. Denunciar ante el superior jerárquico o la Contraloría Interna los actos u omisiones en que incurra cualquier servidor público que pueda dar causa a responsabilidad. ¿Sí entendemos esto? Y quitarnos estos tapujos de, ay, es mi compañera de trabajo, me cae requete bien. Ya sé que es una floja y ya sé que en lugar de darle información por el teléfono, dice permítame tantito y cuelga, o no contesta el teléfono para no dar orientación, etcétera. Pero no importa, es mi amiguita, o no me quiero meter en problemas. Sí, tenemos que denunciar, porque nosotros mismos en el trato sabemos cómo trabaja la persona de al lado, ¿sí? Y si hay algún mal servidor público, pues lo tenemos que denunciar. Siguiente, por favor. ¿Qué es la discriminación? Pues la discriminación es la exclusión, el trato diferenciado que se da a las personas por ciertas circunstancias. Y en el caso del que nos ocupa, pues por razón de edad. ¿Hay discriminación por edad? Sí. Esa pregunta, ¿se vuelven más vulnerables por la edad? Todas las personas son vulnerables o las vulneramos. Las vulneramos, ¿sí? Porque yo no veo al doctor Valdés, por ejemplo, vulnerable. ¿Cierto? Habrá alguna persona que, bueno, que venga de la sierra de Oaxaca, que no sepa leer, que además no sepa el castellano,
que esté enfermo y que sea pobre. Porque las más pobres entre los pobres son las personas adultas mayores, las mujeres adultas mayores. Con todos esos factores de influencia, pues esa persona es vulnerada, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿quién ha sufrido discriminación? Todos, y nada más levantaron la mano 3 personas. Aquí la situación es, si yo no acepto que soy vulnerable, ¿sí? O que me pueden vulnerar, pues ¿cómo voy a defender al de enfrente? ¿Sí? Ni prevengo ni puedo defender al de enfrente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Les quiero enseñar siguiente. Bueno, siguiente. Aquí. Las características de los derechos humanos, y ya con esta terminaría, que les digo, se queda la presentación y ahí van a encontrar todo el marco jurídico explicado de pe a pa. Los derechos humanos son universales, ¿por qué? Porque son exigibles aquí y en cualquier parte del mundo, ¿sí? Son interdependientes, porque si se vulnera un derecho, se vulneran todos los derechos. Y fíjense que una de las causas por las que se les vulnera a las personas adultas mayores todavía hoy en nuestro país es porque no tienen acta de nacimiento. Entonces no figuran, no existen, no forman parte de la estadística del INEGI ni de CONAPO, no son objeto de política pública, no son sujetos de derechos porque no existen, ¿sí? Y entonces se les vulnera el derecho a la protección de su salud, a su educación, etcétera, para recibir apoyos. Y las causas son que hay violencia institucional, porque hay personas que viven en lugares muy alejados y no están los servicios al alcance de estas personas, ¿sí? Por eso hablamos de que hay también violencia institucional, aparte de la violencia física que ya conocemos, y la violencia psicoemocional que también, y la violencia financiera que también son susceptibles los adultos mayores, porque pues ya quieren disponer de los bienes. El doctor decía hace rato, hay que heredar, pero no en vida, porque empiezan los abusos o con el usufructo. Pero también nosotros somos los que empezamos a permitir esos abusos. Cuando yo le digo a mi hija, ay, ya me van a empezar a pagar con la tarjeta y no sé usar el cajero, tú administrala, y yo ahí ya estoy delegando en alguien mis cosas, ¿sí? Y cuando yo quiero recuperar ese poder ya no voy a poder, ¿sí? Entonces, pues no sabes, pues aprende. Hay que aprender, hay que mantenernos a la vanguardia, ¿sí? Con toda la tecnología. Son inalienables, intransferibles, indivisibles, porque no se pueden negociar. No se negocian los derechos porque se alteraría la dignidad del ser humano. ¿Y qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? La dignidad es un valor, ¿sí? Es el respeto que tú te das como persona y es el derecho a tener derechos, ¿sí? Y es pues algo muy personal. Los derechos no están sujetos al cumplimiento de ninguna condición. Son no podemos renunciar a ellos ni nada parecido. Y son progresivos, van evolucionando con el devenir de los años. Siguiente, por favor. La finalidad de los derechos humanos pues es principalmente proteger la vida, la seguridad, la propiedad de cada ser humano. Ahora, bueno, nos quedan claros cuáles son los derechos, ¿verdad? La vida, la salud, la libertad y la educación, el credo, la libertad de credo, de libre tránsito, las garantías de seguridad y de legalidad jurídica, ¿sí? Y siempre frente a cada derecho hay una obligación. Por ejemplo, el derecho a la protección de mi salud. ¿Cuál será mi obligación? Prevenir, informarme, asistir
consentir, obedecer, tener un plan, ¿sí? Un plan de vida sano, activo, ¿sí? Cuidarme. Hay adultos mayores que mi mamá tiene 65 años, súper delgada, súper cuidada, y yo decía, cada 6 meses va al médico y va a todos, ¿no? Y un día le pregunté, ¿cuándo te empezaste a cuidar? Y dice, es que hay que prevenir antes de que te duelan las cosas, hay que prevenir y hay que atendernos. Y todos aquí sabemos, pues, qué carga genética tenemos. Pues hay que prevenir antes de, porque pues el objetivo de todas las personas es tener pues una vida digna, una vida con calidad y una vida con calidez. Y bueno, pues aquí termina mi participación. Me quedé a menos de la mitad, pero el tiempo. Y aquí está la presentación. Están todos los instrumentos jurídicos. Y pues me dio muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes un momentito.